Cordial saludo, les habla su profesor Gerson Incapié. En esta cuarta parte de nuestro tema de cinemática, vamos a hablar concretamente sobre la caída libre. Recordemos que en los tres videos anteriores hemos dado definiciones concretas de lo que es la cinemática. Hablamos de los conceptos de velocidad y rapidez, entendiendo cómo funcionan los diagramas de posición contratiempo, velocidad contratiempo, y en el último capítulo, en el capítulo número 3, vimos todos los movimientos acelerados. Vimos las características de un movimiento acelerado, cómo cambia la velocidad y también cómo funcionan los mismos diagramas posición versus tiempo, velocidad versus tiempo y aceleración versus tiempo. En este vamos a hablar concretamente sobre la caída libre. Bueno, ¿qué es la caída libre? La caída libre es considerada simplemente que un objeto se deja caer desde el reposo y éste acelera hacia abajo con una proporción dependiendo de la gravedad terrestre. En el caso de la gravedad terrestre estamos hablando de un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado, cosas que tal vez no eran consideradas en la época aristotélica, ya que en el siglo IV Aristóteles pensaba erróneamente que los objetos pesados caían con mayor rapidez que los objetos livianos. 19 siglos más tarde, el señor Galileo Galilei, con prácticamente la revolución científica que él promulgó, demostró con las experiencias que los cuerpos sí caen en la misma proporción. Bueno, considerando la resistencia del aire, la fricción que hace el aire a un objeto hace que dependiendo de sus formas, esos objetos puedan tener diferentes velocidades. Pero en una ausencia total de un fluido, puede ser aire o agua, en un vacío total, los cuerpos iban a caer simultáneamente. Eso fue una de las cosas que el señor Galileo Galilei pudo demostrar con mucha veracidad. Bueno, recordemos que cuando hablamos de un modelo idealizado, los modelos idealizados para denominar que una caída libre es matemáticamente correcta, es que tenemos que ignorar pequeños efectos debidos a la rotación de la Tierra. Consideramos que la aceleración en todo el planeta es constante. Hoy sabemos que no es constante, cambia ligeramente. Miremos en la siguiente diapositiva que, por ejemplo, para París tenemos un valor de 9.81 y en el caso de la línea del Ecuador tenemos un valor de 9.78. Esto los científicos lo descubrieron en sus viajes y recordemos que uno de los aportes del señor Galileo tenía que ver con el movimiento pendular. Y ellos se dieron cuenta que los movimientos pendulares, dependiendo de la posición en la que estén en la Tierra, cambiaban ligeramente y eso hizo que la gravedad varía ligeramente sobre la superficie de la Tierra. Por esa razón es que nosotros en física, pues para ser un poquito más concretos en cuestiones de modelos idealizados, vamos a tomar la gravedad o tomamos la gravedad de la Tierra como 9.8 metros por segundo al cuadrado. Para cálculos un poco más complejos, existen instrumentos que toman con mucha precisión el valor de la gravedad dependiendo del punto en donde estemos. Esto principalmente se utiliza para cálculos astronómicos o para cuestiones de estudios de fluidos, donde la gravedad en cuestiones de precisión sí afectan considerablemente los resultados. Bueno, en términos matemáticos, las ecuaciones que se habían nombrado en el capítulo anterior para la aceleración son las mismas ecuaciones que se van a considerar en esta parte de la caída libre, teniendo en cuenta de que acá ya las distancias recorridas me describen movimientos lineales, entonces podemos estar hablando de distancia o estar hablando de desplazamiento, van a estar en la dirección vertical. En los libros aparece el valor de la gravedad como negativo, pero consideremos que si yo estoy hablando de la dirección de la velocidad hacia abajo, la aceleración se va a considerar con el mismo signo.
¿Listo? Matemáticamente simplemente es hablar del plano cartesiano. Recordemos que matemáticamente el plano cartesiano considera que lo que va para arriba es positivo y lo que va para la derecha también es positivo. Por lo tanto, lo que va hacia la izquierda es considerado negativo matemáticamente, y en el caso de la gravedad que va hacia abajo, por esa razón es que le colocan el valor negativo de menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Bueno. También, gracias a los aportes de Galileo y también de Newton, vemos que se pueden calcular aceleraciones para diferentes cuerpos. Utilizando las leyes de Newton, los científicos han encontrado que se puede calcular la gravedad de otros cuerpos diferentes a las de la Tierra. Por ejemplo, para el caso de la Luna, ya sabemos que la aceleración de la gravedad para la Luna es de 1.6 metros por segundo al cuadrado, ya que su masa es más pequeña y su radio es menor en tamaño comparado con la Tierra. Y para cuerpos muy masivos, como por ejemplo nuestro Sol, estamos hablando de que en la superficie tenemos un aproximado de una gravedad de 270 metros por segundo al cuadrado. Bueno, en la diapositiva que estamos observando, vemos que en una caída libre, y esto fue lo que hizo el señor Galileo Galilei, segundo a segundo encontró cómo es el desplazamiento de un objeto. Por ejemplo, para el primer segundo estamos hablando de que el desplazamiento fue de 4.9 metros, pero ya para el segundo segundo ya estamos hablando de que hubo un cambio desde 4.9 hasta 19.6, y en proporción no se está cumpliendo una constante. Por lo tanto, esto indica que el movimiento es acelerado. Si nosotros hacemos la gráfica de posición, recordemos que esto ya es altura contra tiempo, vemos que describe un movimiento parabólico como el caso de los movimientos acelerados. Se puede hacer una regresión matemática, por ejemplo en el caso de Excel, metiendo estos datos para poder considerar cuánto vendría a ser ese valor. Hagamos el ejercicio. Con los datos de esta tabla vamos a agregarlos en términos de altura y tiempo utilizado. Si el tiempo utilizado originalmente arranca en cero, pues la posición en cuestiones de altura también va a ser cero. Para un segundo, vemos en la diapositiva que corresponde a 4,9 metros. En el segundo segundo ya ha recorrido 19.6. En el tercer segundo estamos hablando de 44.1. En el cuarto segundo estamos hablando de 78.4 metros. Y para el segundo quinto estamos hablando de un recorrido de 122,5 metros. Si veo esta tabla, como lo especifican los datos experimentales en una caída libre, y hacemos un gráfico de dispersión de puntos, vemos que efectivamente la trayectoria que se describe es una parábola. La herramienta de Excel me permite a mí hacer una línea de tendencia. Esta línea de tendencia puede ser polinómica, ya nos damos cuenta que no es una línea recta. Y si lo vemos de manera polinómica, digamos que presente la ecuación, vemos que la ecuación que nos brinda nos da un valor de 4.9 en la variable independiente, que en el caso de Excel estamos hablando de que es el valor de x. Estos 4.9, retomando la forma matemática, recordemos que la forma matemática tiene que ver con un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Miremoslo. Tenemos que para el caso de la altura, en este caso, tenemos que es equivalente a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto es en el diagrama de altura contra tiempo, que es el que acabamos de describir. Si yo sustituyo los datos, me doy cuenta de que la ecuación me está determinando que la variable
dependiente e independiente, que en este caso es y y t, está acompañada de un factor que equivale a 4.9. Este factor de 4.9, considerado en la fórmula un medio de la aceleración, que en el caso concreto es la gravedad, para que este valor valga 4.9, la gravedad tiene que ser de 9.8. ¿Listo? Ahí, de esa manera, podemos especificar experimentalmente cómo midieron la gravedad los antiguos. Retomemos a la presentación. Ya se evidencia a nivel experimental que estos datos obtenidos puede ser a través de una foto estroboscópica o sencillamente haciendo un video y mirando cuánto recorre en un intervalo de tiempo un objeto en caída, puedo determinar la gráfica de la altura respecto al tiempo en el caso de una caída libre. Y si hago una regresión matemática, me voy a dar cuenta de que puedo efectivamente sacar el valor de la aceleración y comprobarlo matemáticamente. En términos de fórmulas, vamos a comparar las ecuaciones de un movimiento rectilíneo con aceleración constante comparado con una ecuación de caída libre. En este caso voy a considerar que la caída libre no tiene una velocidad inicial, sino simplemente se deja caer del reposo, y que el valor de la gravedad la voy a tomar de una manera positiva, como si fuera el valor de g. Si comparamos las ecuaciones, van a ser exactamente las mismas, reemplazando en este caso las distancias en x por distancias en y reemplazando las aceleraciones por el valor de la aceleración de la gravedad para el caso del planeta Tierra. Otra de las cosas que hay que aclarar es que existe una velocidad que es llamada velocidad terminal. Algunos se preguntan por qué razón estudiamos los cuerpos en caída libre despreciando la resistencia del aire, ya que vivimos en un ambiente que está siempre lleno de un fluido. Pues resulta que esto es un modelo idealizado. Para la vida real o para las experimentaciones ya sin modelos idealizados, tenemos que la velocidad de los cuerpos que alcanzan como máximo afectando el rozamiento o la fricción que genera el fluido en ellos, me van a dar a mí una velocidad límite. Esa velocidad límite es llamada velocidad terminal. Vemos aquí unos ejemplos de velocidades terminales. En el caso, por ejemplo, de un paracaidista, tenemos que la velocidad máxima con el paracaídas cerrado es de 60 metros por segundo. Nosotros hemos visto en las películas o en los videos de los paracaidistas que dependiendo de la forma en que coloquen el cuerpo, esa velocidad puede aumentar o puede disminuir. Esta sería más o menos una velocidad promedio de la caída de un paracaidista. Para una pelota de tenis tenemos 42 metros por segundo, para un balón de baloncesto 20 metros por segundo, 14 metros por segundo para un granizo y así sucesivamente. Miren que el paracaídas, cuando ya está abierto, ya reduce su velocidad a 5 metros por segundo. Eso es lo que se llama una velocidad terminal, una velocidad constante cuando un objeto cae ya inmerso en un fluido. Bueno, vamos a establecer un ejemplo. Me dicen un ladrillo suelto cae al piso desde la calle, desde la azotea de un edificio de 50 metros de altura. Me preguntan cuál es el valor de la velocidad con la que impacta contra el piso y cuánto tiempo tarda en caer. Vamos a hacerlo. Haciendo un diagrama pictórico de lo que es este problema, tenemos que desde una azotea que está a unos 50 metros de altura, se deja caer un ladrillo y este ladrillo impacta contra el suelo y me preguntan qué velocidad tiene una vez ha impactado. Esa es la parte A del problema. ¿Cuál es el valor de la velocidad con la que se impacta contra el piso? Y como segunda parte me preguntan cuánto tiempo tarda en hacer ese recorrido. Si recordamos las ecuaciones para movimientos acelerados, tenemos que la posición de un objeto estaba determinada por la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Recordemos que esto era para casos de movimientos acelerados, pero para las caídas libres les estaba diciendo que lo único que yo tengo que reemplazar es de que ahora ya no estoy hablando
de distancias horizontales, sino distancias recorridas de manera vertical. Por lo tanto, ya y, en este caso, va a ser la altura inicial más la velocidad que tiene el objeto al principio por el tiempo, más un medio, en este caso de la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Recordemos que en el caso de la gravedad, muchos utilizan la gravedad de manera negativa, simplemente para especificar que lo que va cogiendo hacia abajo tiene signo negativo. Listo, es simplemente una especificación. Con esta ecuación yo ya puedo determinar la ecuación del movimiento para el caso de la caída de este ladrillo. La caída de este ladrillo en este caso va a ser que la posición que a mí me interesa va a ser la altura original, que van a ser los 50 metros. A esto le tengo que sumar la velocidad inicial, que ya sabemos que en este caso me dejan caer desde el reposo, no lo nombran. Aquí voy a tener una velocidad inicial de 0 metros por segundo, por lo tanto omito esta parte de la ecuación y le resto en este caso un medio de los 9.8 metros por segundo al cuadrado, que es la gravedad terrestre, por el tiempo al cuadrado. ¿Mm? En este orden de ideas tenemos que la ecuación general para esta ecuación es 50 menos 4.9 t a la 2. ¿Sí? Con esta ecuación nosotros podemos ya averiguar cuánto tiempo tarda el objeto en el aire. ¿Sí? Si sustituimos los datos, en el caso de la altura que me interesa sería cuando llega al piso. Sabemos que el piso en este caso tendría una altura de 0, me daría 50 menos 4.9 tiempo al cuadrado, y despejando este tiempo tenemos que el tiempo es igual a 50 sobre 4.9, esto metido dentro de una raíz para poder despejar el tiempo. En una calculadora tenemos que 50 dividido 4.9 me da 10.2 aproximadamente, y la raíz de este valor es de 3.1 segundos. Esta sería la parte B del ejercicio, donde estoy averiguando en este caso cuál es el tiempo que tarda en caer. Para la velocidad con la que llega al piso, que sería en este caso la velocidad final, puedo utilizar dos tipos de ecuaciones. Recordemos que si yo utilizo la definición básica de aceleración, tenemos que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, que en el caso concreto de este ejercicio vamos a reemplazar la velocidad inicial por cero, ya que es una caída libre, y en el caso de la gravedad vamos a tener la aceleración, que es de 9.8 por el tiempo utilizado. Estaríamos hablando de que esta multiplicación me produce, me produce 30.38 metros por segundo. El otro o la otra forma, sin tener en cuenta el tiempo, es considerar la ecuación que habíamos deducido en la clase anterior, donde 2ax es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Ambas ecuaciones me tienen que dar la misma respuesta. Recordemos que dependiendo de las cifras significativas que yo trabaje acá, puede haber un pequeño margen de error. Entonces, en esta ecuación, la única diferencia vendría a ser que ya es menos g y que la velocidad inicial en este caso es cero. Por lo tanto, queda reducida la ecuación a que la velocidad final es la raíz de 2 veces 9.8. En este caso ya no estamos hablando de y, sino estamos hablando, perdón, no estamos hablando de x, sino estamos hablando de y la altura en este caso son 50 metros. Esto en una calculadora me daría de la raíz de 980, que equivale, en este caso, a los 31.3 metros por segundo. Recordemos, los valores van a ser muy próximos, pero en este caso yo estoy utilizando simplemente un tiempo que tiene una cifra decimal, mientras que aquí estoy utilizando todos los datos que me brinda en este caso la aceleración. Se puede decir que es más confiable el cálculo de la velocidad sin tener que utilizar algo que matemáticamente nosotros hayamos hallado, como es el tiempo. Miremos cómo funcionaría la gráfica de velocidad contra tiempo
y la gráfica de posición contratiempo. Para los datos que tenemos en la gráfica posición contratiempo, esto ya va a ser altura en Y. Tenemos que después de 1, 2 y 3.1 segundos, sería 3,1 segundos. Recordemos que este tiempo es en segundos. La altura la vamos a especificar en metros. Tenemos que desde una altura de unos 50 metros, supongamos que estos son los 50 metros de altura, el ladrillo toca el suelo pasado ese intervalo de tiempo. Bueno, esta sería la gráfica de posición contratiempo. Para el caso de la gráfica velocidad contratiempo, tenemos que originalmente la velocidad es cero, ¿sí? Pero recordemos que para tener un valor estricto matemáticamente, vamos a considerar que la velocidad va a ser negativa ya que es una caída. Y después de 1, 2 y 3.1 segundos aproximadamente, voy a tener que la velocidad final es de aproximadamente 31 metros por segundo. Supongamos que estos son los 31 metros por segundo y sería una línea recta que se describe hasta el valor de los 3.1 segundos. Esta sería la gráfica de velocidad contratiempo. Recordemos que esta pendiente negativa me va a indicar en este caso una aceleración. Bueno, este sería el ejercicio. Retomando la presentación, ya con esto damos por concluido los temas de cinemática. En el próximo video vamos a desarrollar ejercicios aplicativos donde tengamos un poquito más de complejidad para utilizar y comprender mejor estas ecuaciones. Hasta luego.